Hola hermanos queridos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Les doy un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Vamos a meditar en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, según nos indica el capítulo 1, verso 19, tiene 3 partes. Las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulos 2 y 3. Y las cosas que han de suceder después de estas, los capítulos 4 hasta el 22, 5. Y Apocalipsis tiene un prólogo, capítulo 1, versos 1 al 8, y un epílogo que es el capítulo 22, versículos 6 hasta el 21. Y vamos a meditar en el mensaje a las 7 iglesias. Hay muchos autores que indican que las 7 iglesias representan 7 periodos, 7 tiempos. Y también hay otros que indican que las 7 iglesias son 7 tipos de iglesias que están dispersas por el mundo hoy. Yo creo que ambas posiciones son importantes, son interesantes. Creo que cada una de estas iglesias sí representa a una época, y también creo que estas 7 iglesias de Asia Menor representan 7 iglesias dispersas por todo el mundo hoy. Pero vamos a estudiarlas en el sentido cronológico. ¿A qué época representa cada una de las iglesias? La de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hay que decir que de las 7 iglesias, 2 son buenas, no hay palabras de reproche contra ellas: Esmirna y Filadelfia. En cambio, las otras 5, a todas se les ordena a arrepentirse y a volverse a Dios. Veamos la primera iglesia, que es la de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso, dicen los estudiosos, representa a la edad apostólica, primer siglo, hasta fines del siglo I. Una iglesia realmente impactante. Dice el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Notamos que era una iglesia de sana doctrina, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, como hoy también hay muchos que se proclaman apóstoles, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué implicaba o qué implica haber dejado el primer amor? El verso 5 lo dice: recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no las haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Has dejado tu primer amor significa que la iglesia de Éfeso había dejado de orar, había dejado de adorar, ellos habían dejado de predicar, ya no tenían el mismo amor fraternal que los caracterizaba al inicio, ya no tenían el mismo amor por Dios, la misma pasión por Él, la misma obediencia, la misma consagración. Y por esto le dice el Señor: vuelvan a hacer las primeras obras. Cuando adoraban a Dios, cuando le servían con amor, cuando se humillaban en oración, vuelvan
vuelvan al primer amor. Tienen que arrepentirse y volver al primer amor, porque si no lo hacían, podía su candelero ser quitado de su lugar, porque el Señor nos dará premios, recompensas, como Él dijo: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A uno le dio para que administre 5 ciudades, al otro 10 ciudades, de acuerdo a cómo había invertido sus talentos y sus dones. Y tiene también palabras halagueñas, dice el verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Muchos autores manifiestan que la obra de los nicolaitas consistía en exaltar al clero, el clericalismo, las personas que tenían una educación, una formación bíblica, teológica, formal. En cambio, los que no tenían una formación bíblica, teológica, formal, quedaban para calentar las bancas, no ejercían ministerios. Pero el Señor Jesús enseñó el ministerio de todos los santos. Cada uno tiene que ser un predicador, cada uno tiene que hacer la obra de evangelista, cada uno tiene que contar su testimonio, cada creyente tiene que ejercer el ministerio según el don que el Señor le ha dado. Ellos habían dejado su primer amor. Y vamos orando a Dios para que Él nos ayude y nos mantengamos fervorosos en este tiempo del fin. Soberano Señor, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Y gracias por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a toda verdad. La iglesia de Éfeso era una iglesia de sana doctrina, trabajadora, sufrida, paciente, pero había dejado su primer amor. Habían dejado de hacer las primeras obras, adorar a Dios, alabar a Dios, predicar su palabra, amar a su prójimo. No lo estaban haciendo. Ayúdanos, Señor, a nosotros, que nuestro amor hacia ti cada día aumente, que te adoremos, que cada día permanezcamos predicando tu palabra, teniendo misericordia de las personas perdidas, teniendo compasión también de nuestros hermanos en la fe y que están necesitados. Ayúdanos, Señor, que no dejemos el primer amor, que recordemos cada día que más importante es la intimidad contigo que la actividad. Primero, Señor, la intimidad contigo para la actividad ministerial, hacerla con prontitud. Te rogamos, Señor, que nos mantengas firmes y con paciencia, sin dejar el primer amor, que nos mantengamos fervorosos, sirviéndote a ti, amándote a ti, adorándote a ti. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia de Esmirna, no hay palabras de reproche contra esta iglesia. Es la iglesia post-apostólica, siglo II, siglo III, hasta el siglo IV, hasta el año 312, hasta el año 312, cuando comenzó Constantino. Esmirna significa mirra o amargura. Es la iglesia post-apostólica hasta Constantino, 312, 313 después de Cristo. Allí comienza este periodo. No hay palabras de reproche contra esta iglesia. Yo conozco tus obras, dice el verso 9, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y Jesús le dice a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y a cada iglesia, a cada una de las 7, el Señor le repite: al que venciere, o el que venciere, al que venciere. Tenemos que ser vencedores. Esta iglesia representa una época de gran persecución. El Imperio Romano perseguía a los creyentes con mucha crueldad, con ferocidad. Y aquí el Señor anima a esta iglesia a soportar la tribulación. Y dice el versículo 10, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Quiere decir que hubo una época de gran hostilidad. Y en sí, toda la vida cristiana es una vida de tribulación, es una vida de adversidad. Cuando descansaremos, cuando estemos con Cristo en gloria. Esta iglesia Esmirna representa al periodo post-apostólico. La iglesia sufrida, la iglesia perseguida. Hubo un remanente que se mantuvo fiel en medio de la adversidad. Esta iglesia es una iglesia que tuvo paciencia. Y como hemos explicado ya, ¿qué es paciencia? Tener paciencia es sufrir sin rendirse, sufrir sin desmayar, sin retroceder, sin claudicar. Así era esta iglesia de Esmirna, contra la que Dios no tiene palabras de reproche. No hay palabras de reproche contra esta iglesia. Hay palabras de alabanza. Oremos al Señor para que Él nos mantenga con paciencia en medio de esta adversidad, en medio de esta pandemia en la que ustedes y yo vivimos. Muy amado Dios, seguimos en oración. Así como esta iglesia de Esmirna tuvo paciencia, danos a nosotros paciencia, que es sufrir sin rendirse o sufrir sin desmayar. Ayúdanos, Señor, en medio de esta tribulación. Vivimos un preludio del tiempo del fin, una antesala. Tú vienes pronto por segunda vez. Hay una pandemia en el mundo que persiste, Señor, y nosotros acudimos a ti para que nos des paciencia, para que nos ayudes a soportar esta adversidad, que mis hermanos y yo tengamos paciencia y que aprendamos a resistir en medio de esta tribulación en la que vivimos, así como los hermanos de Esmirna. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa alta torre. Y en esta ciudad era donde se obtenía el pergamino para escribir lo que las personas tenían que escribir, y también la palabra del Señor. Una buena parte fue escrita en estos pergaminos. Alta torre. ¿Y qué se dice de esta iglesia? Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esto implica que en esta ciudad se realizaba el culto al emperador, como si se tratara de un dios, al emperador romano. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Donde mora Satanás es donde se le rendía culto al emperador. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Incitar al pueblo a fornicar. Balaam, un profeta ambicioso,
codicioso de ganancias deshonestas, un avaro que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Las jóvenes israelitas fornicaron con los jóvenes moabitas y los moabitas con las jóvenes israelitas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Era la doctrina de exaltar al clero, el clericalismo, el clero que tomaría total dominio de la iglesia, al punto que hubo un tiempo que los creyentes estaban prohibidos de leer la palabra de Dios, solo la tenía el clero. Y el Señor en toda la Biblia combate esta doctrina, porque cada creyente tiene que cumplir su rol, cada creyente tiene que ejercer su don, el talento que el Señor le ha dado. Cada creyente es un evangelizador, cada creyente debe ser un testigo, un predicador de la gracia de Cristo. La iglesia de Pérgamo representa a la iglesia legalizada, cristianismo legalizado. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 313 después de Cristo, comenzando el siglo IV. Entonces tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude y para que en la iglesia del Señor cada uno cumpla con su rol, cada uno cumpla con el ministerio que el Señor le ha dado. Todos tenemos acceso libre para entrar a Dios. El velo del templo se rasgó en dos y no hay diferencia entre los mal llamados laicos y el clericalismo. Todos somos hijos de Dios con diferentes dones y talentos. No hay en la Biblia un gobierno piramidal, sino un gobierno horizontal. Somos siervos del Señor, servimos en su iglesia y nada más que esto, porque Él es el dueño y nosotros somos sus colaboradores. Oremos al Señor. Amado Dios, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Te rogamos, Señor, que tu iglesia, cada miembro de la iglesia pueda cumplir con su rol, con su tarea. A todos nos diste la tarea de la gran comisión, predicar el evangelio del reino. Esos nuevos creyentes tienen que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a los creyentes hay que enseñarles todo el consejo de Dios, toda la palabra, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Señor, ayúdanos, que no estemos con los brazos cruzados, ni las rodillas paralizadas. Aún en medio de esta adversidad, Señor, que no estemos quietos, que estemos predicando tu palabra a toda criatura, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Pérgamo, allí estaba el trono de Satanás, significa que le rendían culto al emperador. Pero nosotros, Señor, te rendimos culto a ti. Y en este día, Señor, es un día para rendirte culto a ti, para adorarte. Y cada día y cada momento de nuestra vida. Señor, que tú seas el único objetivo, la única persona que debe ser adorada. Te adoramos, Señor, te alabamos y te bendecimos. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. La iglesia de Tiatira. Tiatira significa sacrificio incansable. Esta es la iglesia que representa o retrata a la iglesia de la Edad Media, conocida también como medieval, o la época del oscurantismo, que va desde el siglo V hasta el siglo XV, 1000 años de oscuridad. Y durante estos 1000 años de
oscurantismo, se dio inicio al papado, se comenzó a enseñar que Pedro tuvo sucesores, tal cosa la Biblia no enseña en ninguna parte. También la mariología, la adoración a María, la canonización de los santos, el pago de indulgencias y las bulas papales y otras cosas más. Todo esto en esta época oscura de la historia, el oscurantismo, representada por la iglesia de Tiatira. Dice el versículo 19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿A qué época representa esta iglesia? A la medieval, a la época del oscurantismo, 500 al 1500. Dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Una pena, el mundo tampoco desarrolló, el mundo no avanzó tecnológicamente hablando durante estos 1000 años de oscuridad, cuando la iglesia del Señor comenzó a hacer cosas que ella no enseña en ninguna parte, que Dios no enseña, que Dios no ordena. La Biblia es la palabra de Dios y hacemos bien en estudiarla y en obedecerla fielmente. Jesucristo es el único Salvador y Él es el único mediador. No hay mediadores, ni tampoco hay mediadora. Jesucristo es el único. Y ninguno de los 12 apóstoles dejó a algún sucesor. Hoy nosotros somos obreros, predicadores de su palabra, maestros de la palabra de Dios, visitamos, enseñamos la Biblia, procuramos cumplir las ordenanzas que Él nos ha dado. Y vamos orando al Señor para que Él nos mantenga fieles, estudiando la palabra y creyendo firmemente lo que ella dice. Muy amado Señor, ayúdanos a perseverar, a permanecer. Nosotros creemos en tu bendita palabra. Es la palabra inspirada. Y creemos, Señor, que tú eres el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y que no quieres que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Manténnos, Señor, con fe, con la mirada en ti, en la sana doctrina, en tu palabra, en este tiempo del fin, en el que hay tanta confusión y hay comezón de oír, y muchos maestros se han levantado para procurar enseñar lo que la gente quiere oír. Pero a nosotros, Señor, ayúdanos a permanecer enseñando tu palabra y decir lo que ella dice, lo que ella ordena,
no hacerla decir lo que nosotros queremos que diga, sino lo que tú quieres que ella diga. Y así lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje a la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad llamada inexpugnable, una ciudad muy bien fortificada. Significa remanente y representa a la época de la Reforma, comienzo del siglo XVI y de manera muy específica 1517. ¿Cómo era la iglesia en ese tiempo? Era una profesión sin vida. Realmente la iglesia había tomado un rumbo equivocado. Yo conozco tus obras, dice el verso 1, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante, verso 2, capítulo 3, 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia del Señor se había distorsionado. La adoración a María, adoración a santos hombres que murieron, se hicieron imágenes y sucesión papal, bulas papales y también el pago de indulgencias y tantas otras cosas. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. A esta iglesia se le exhorta a volverse a la palabra. Y Dios usó un instrumento en la Reforma llamado Martín Lutero, que pegó sus 95 tesis y 5 de ellas, la sola palabra, solo Cristo, la sola gracia, la sola fe y solo para Dios la gloria. Y entonces comenzó un avivamiento cuando los creyentes comenzaron a estudiar la palabra de Dios y comenzaron a proclamar la palabra del Señor. La Reforma del comienzo del siglo XVI dio lugar a un avivamiento por todo el mundo, la predicación de la palabra de Dios. Solo Cristo, solo la gracia de Cristo, solo la fe en Cristo, solo la palabra de Dios y solo la gloria para Él, no para nosotros. Esto se proclamó en la Reforma al comienzo del siglo XVI. Y Dios le ordenó a esta iglesia para que se arrepiente. En el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oremos al Señor para que Él nos ayude a permanecer solo en Cristo, solo depender de su gracia, solo la fe en Cristo, solo la palabra, no las santas tradiciones, sino la Biblia, la palabra de Dios, sus 66 libros, y toda gloria y honra y honor solo para Cristo. Que el Señor nos ayude a perseverar en estas 5 solas, así llamadas, en la Reforma. Sus efectos y su fruto permanece hasta hoy. Oremos al Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer solo en ti, porque solamente en Cristo, solamente en ti la salvación la podemos encontrar.
la hemos encontrado. Solo Cristo. Cristo salva, Cristo santifica, solo Cristo sana y Cristo viene otra vez. Ayúdanos, Señor, a depender de la gracia de Cristo. ¿En qué consistió su gracia? El regalo de la salvación que no lo merecemos. Él murió en la cruz, el justo Cristo por nosotros los injustos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos. Dios nos mira ahora como pecadores, como personas que nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos pecado. Dios nos mira ahora por su gracia como si nunca hubiéramos sido pecadores. Todo por su gracia. Y aumenta, Señor, nuestra fe, nuestra confianza en ti. Confianza absoluta, la salvación que nos has dado y la vida eterna que ya tenemos. Y la sola Escritura, sola palabra o sola Biblia, que cada día la estudiemos sin cesar, que la obedezcamos y que la prediquemos con nuestra vida y con nuestra boca. Y que toda gloria, toda honra, todo honor solo te lo entreguemos a ti, bendito Señor. No es por méritos personales, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en este último tiempo a perseverar solo en Cristo, en su gracia, su fe en Él, su palabra, y dándole la gloria y el honor solo a Él. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la segunda iglesia y la sexta, no tienen palabras de reproche. La de Filadelfia y la de Esmirna. Filadelfia significa amor fraternal. Representa la era misionera, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y aún hasta el siglo XX, muchos autores manifiestan, década del 70. Hasta allí la iglesia de Filadelfia. El evangelio se expandió por todo el mundo, comenzando con Europa. Verso 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y la iglesia de esos siglos aprovechó la puerta abierta para predicar el evangelio hasta los confines del mundo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los movimientos misioneros y grandes predicadores Dios levantó en todos estos tiempos, en estos siglos. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y termina diciendo, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. La era misionera. Hermanos queridos, está bien que oremos por las misiones, pero hay que orar y hay que dar. Hay que orar y hay que contribuir para enviar misioneros por todo el mundo. Nosotros como denominación, como organización nacional, continental y mundial, tenemos misioneros, predicadores de la palabra por todo el mundo. Y es un honor orar por ellos. Y es un honor
sustentarlos a ellos. Es un honor enviarlos para que vayan a predicar donde Jesucristo no está siendo predicado. Ellos no llevan a Jesucristo. Jesucristo ya está obrando en cada uno de esos países, en cada una de esas naciones, de esos grupos étnicos, pero hay que llevarles el mensaje, predicarles el evangelio del reino. Y yo les animo, hermanos queridos, somos parte de la querida Alianza Cristiana y Misionera. Así como los misioneros vinieron para predicar el evangelio en nuestro país, y esto lo hemos recibido por gracia, también nosotros ahora tenemos que enviar misioneros a los lugares donde Jesucristo no está siendo predicado. Oremos y apoyemos, dice Tercera de Juan, para que cooperemos con la verdad, cooperemos como el hermano Gallo cooperaba. Era un hombre hospitalario, un hombre que repartía, un hombre que sustentaba a los predicadores itinerantes, a los misioneros, a quienes se los llama en esa carta como desconocidos, en medio de gran persecución. Y Gallo y Demetrio y la iglesia de la que ellos eran parte sustentaban a estos misioneros. Nosotros sigamos orando y sigamos contribuyendo y sigamos enviando predicadores, misioneros por todas partes del mundo, para que el evangelio de Jesucristo sea conocido, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado Señor, gracias por el testimonio de esta iglesia, Filadelfia, que significa amor fraternal y representa a la iglesia misionera del siglo VI, del siglo VII o del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y hasta la década número 7 del siglo XX, año 1970. Señor, ayúdanos, estemos orando y contribuyendo. Gracias, Señor, por las personas a quienes tú has levantado, capacitado y llamado para que te sirvan como misioneros transculturales. Ayúdanos, Señor, que el evangelio pueda seguir expandiéndose en aquellos lugares donde el Señor Jesucristo no está siendo predicado, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, que mis hermanos y yo nos mantengamos en oración y contribuyendo, sosteniendo a las familias misioneras. Esto lo hacemos para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Y en último lugar, la iglesia de la Odisea. Es la iglesia que representa la época actual. La Odisea. Saben que este nombre, la Odisea, significa el gobierno del pueblo o democracia. Y así lo hacemos nosotros ahora en las iglesias. Muchas cosas tienen que ver por votación. Bueno, es la iglesia que representa a este tiempo, pero no hay duda que como las 7 iglesias hay por todo el mundo hoy. Dice el versículo 15 del capítulo 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso
y arrepiéntete. Se dice que históricamente esta ciudad no tenía buena agua, aunque era rica. Tenía mucho textil, allí elaboraban una buena ropa y también habían médicos que habían descubierto un colirio para poner en el ojo de las personas que tenían problemas con su visión y le aclaraba la visión, pero no tenían una visión espiritual. Y aunque vestían ropas lujosas, muy costosas, muy finas, pero espiritualmente hablando estaban desnudos. Realmente Dios sintió asco, el Señor sintió asco de esta iglesia tibia, que no era ni fría ni caliente. Traían el agua desde Hierápolis. Y la historia dice que en esta ciudad de Hierápolis habían dos vertientes de aguas muy buenas, tanto caliente como fría. Pero el Señor rechaza a esta iglesia por su tibieza. Y dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Era una iglesia preocupada por asuntos materiales, era una iglesia preocupada por su estatus, pero de ninguna manera su vida espiritual, su consagración a Dios. Ojalá, dice el Señor, fueses fría o caliente. Esto dice en el versículo 15, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y caliente significa alguien que es celoso, alguien que arde por Dios. No eran creyentes que ardían por Dios, no eran apasionados, y por esto el Señor dice, los vomitaré de mi boca. Dios nos libre, hermanos, de una vida de tibieza, que seamos creyentes fervorosos, creyentes dedicados, creyentes consagrados al Señor, creyentes obedientes. Esto quiere. Y el versículo 21, el versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí estoy yo a la puerta. Significa que él quiere entrar, pero él no entra a la fuerza. Hay que abrir la puerta para que él pueda ingresar. En cuantas de nuestras reuniones el Señor solamente está a la puerta y él no ingresa, no está dentro, no es el objeto de la oración, no está dentro, porque lo tenemos fuera de nuestras reuniones, fuera de nuestros planes. Él está fuera de nuestro corazón. Dice que solamente está a la puerta, llamando, esperando que ustedes y yo le demos la bienvenida para que nosotros hagamos su voluntad. ¿Cuántos hogares tienen problemas en estos días? ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta, llamando, pero no lo dejan gobernar el hogar, no lo dejan presidir, no permiten que Él sea el centro. Él está solamente a la puerta. Y parece increíble, pero puede que en un templo le estemos aparentemente rindiendo culto a Él, pero Él no está presente, porque Él está solamente a la puerta llamando, esperando que lo dejemos ingresar. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Que Él no esté fuera. Claro, Él está dentro, en la persona del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo de Dios puede estar dentro de nosotros, pero contristado, entristecido por nuestra mala manera de vivir. Entonces oramos al Señor para que abandonemos la tibieza espiritual y nos consagremos totalmente a Él. Amado Señor, gracias por el mensaje a esta iglesia.
realmente es muy triste, pero nos anima y nos desafía para que no vivamos una vida tibia, sino una vida consagrada, dedicada a ti. Ayúdanos, Señor, que seamos creyentes fervorosos, creyentes fieles, creyentes obedientes, creyentes que obedecemos la palabra de Dios. Ayúdanos. Tú estás a la puerta llamando, que siempre te dejemos entrar, que siempre participes con nosotros en toda decisión, Señor, que siempre tomemos en cuenta tu parecer. Dirige, Señor, nuestras vidas, dirige, Señor, nuestros hogares, nuestra casa. Dirige, Señor, tu iglesia, porque eres el dueño de ella, la compraste a precio de sangre. Que abandonemos la tibieza y que vivamos una vida consagrada a ti en estos últimos tiempos. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos y amigos, que nos mantengamos con la mirada en Cristo, que abandonemos una vida de tibieza y consagrémonos totalmente a Él en este tiempo del fin, que vivamos irreprensibles, sin mancha y en paz, una vida agradable delante de Él, obedeciendo su palabra, obedeciendo la gran comisión. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Amén. Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de la riqueza de su gloria y la cruz.
rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el